Capítulo 2. Ardor. Carta a la tía. Hola, tía. Hoy he cantado, bailado, fumado tantos cigarrillos antes de decidirme a escribirte. Te considero una parte de mi ardor. Me he alejado de ti por 30 años, pero nuestras vidas se funden irremediablemente. E irremediablemente el pasado no resuelto vuelve. Me he sentido desilusionada, tía, porque después de la muerte de mis padres, inocentemente he pensado que habría podido encontrar en ti algo parecido a una madre. Después de todo, llevaban la misma sangre. Me di cuenta desde el momento en que César y yo llegamos a vivir a tu casa que tú tenías modos diferentes respecto a los de mi madre. No me abrazabas, no me llenabas de besos, no me brindabas la mirada llena de amor de una madre. No festejabas mis bromas y casi no me hablabas. Te sentía lejana. Sentía tanto dolor en reconocerlo. Era una sensación a flor de piel. Me he sentido sola, impotente, confundida. Cuando poco después mi cuerpo empezó a tener semblanzas femeninas, porque estaba creciendo, y has tomado la decisión de que una señorita no podía crecer junto a 3 varoncitos. Tú tenías ya 2 hijos. Me enviaste como un animalito que ya no es más bienvenido en una casa a vivir con la abuela. Exactamente así me he sentido. Prácticamente no nos conocíamos. La había visto solo algunas veces en toda mi vida. Me sentí rechazada por ti. Me sentí nuevamente abandonada. Me preguntaba por qué. ¿Qué cosa había hecho mal? Me estaba por alejar del único elemento que me quedaba de mi familia, destruida por la muerte de mis padres. César era mi punto de referencia. Tus miedos y prejuicios te han dejado llevar como por el viento, en una situación que parecía no quisieras aceptar, que no quisieras gestionar. Te has convencido de que, por mi bien, el de tus hijos y el de mi hermano, la mejor solución fuese alejarme, enviándome a vivir con la abuela. Has distanciado a mí y mis hermanos por 4 largos años. Sentía que estuvieses evitando escrupulosamente que estuviéramos en contacto. La muerte de mis padres destruyó a mis hermanos y a mí nuestro nido, con la fuerza de un huracán. Y como si no bastara, tú has alejado con la misma fuerza cada hebra de paja. ¿Sabes, tía? El sentirme rechazada por ti ha condicionado mi vida entera. Ha provocado tanto sufrimiento a esa niña ya colmada de dolor. He crecido con tanta desconfianza hacia el prójimo. Me doy cuenta de que, por temor, me he escondido detrás de un velo sutil e impenetrable, sobre todo en las relaciones más importantes. A pesar de que comprendía que era oportuna y necesaria más transparencia,
por mi propio bien y de quienes he amado. He conservado solo para mí un pedacito de corazón en el cual me he refugiado, mi nido seguro, donde todavía hoy me retiro en los momentos difíciles para reflexionar y reaccionar a las cruzadas que la vida me reserva. Tía, antes de comenzar esta carta, quería hablarte, sentir tu voz, escuchar por primera vez en 30 años tus razones, escucharte con el corazón en la mano, sin prejuicios, con el objetivo de comprender el motivo de tus elecciones. No sé por qué la vida nos haya vuelto a poner frente a frente o quizá lado a lado. La verdad es que me da una cierta satisfacción aprovechar esta oportunidad. Reflexionando sobre la vida, sobre nuestro pasado, he comprendido que cuando perdí a mis padres, eras una joven mujer de poco más de 30 años. Estabas empeñándote en tu vida. Tenías una familia en que pensar, 2 hijos por crecer. Con la muerte de mis padres, tu vida también cambió. Queriendo o no, te encontraste con la dificultad de crecer 2 criaturas más. En aquel contexto familiar y social, una buena mujer se comportaba de acuerdo a parámetros como lo que es justo o no, la importancia del bienestar económico, el deber formar una familia, no dejar escapar el marido y jamás hacerse muchas preguntas. Te pido perdón, tía. He pretendido de ti el afecto y los cuidados maternos que no podías ofrecerme. No podíamos saberlo. Cuando lo supe, lo he tenido para mí. No te lo he jamás dicho. Perdóname por haberte hecho sufrir. No era mi intención. No creía ser capaz de herirte. Quería solo tu atención. Se hiere solo a quien nos quiere. No quiero continuar a juzgar tus acciones. Tenemos distintas escalas de valores. Eso es todo. El rencor absorbe energías que pueden ser utilizadas de maneras mucho más placenteras. Te perdono, tía, porque tú también logras hablar solo cuando las emociones no te hacen temblar la voz. Cuando te emocionas, te encierras en largos silencios. Tú también tienes temor al rechazo. No podemos dar lo que no poseemos. Te quiero, tía. Siempre te quise. Pero esto, obviamente, nunca te lo he dicho. Vivi. ¿Cómo me fue? He tenido que reconocer a mí misma cuánto dolor me ha provocado la sensación de rechazo de mi tía. Buscaba a una madre en ella. Entiendo que mi rebelión fue un modo de intentar obtener su atención. Consideraba un gran logro obtener la mínima crítica. Bastaba una simple mirada de desaprobación para que yo sintiera que para ella existía. A pesar de la sensación de falta de aire que siento en este momento, estoy feliz, orgullosa de mí misma. He enfrentado el espejo y no he mentido por la enésima vez, diciéndome que ella no me interesa, que no es parte de mi vida. Ahora presta atención. Los síntomas que he tenido durante y momentos después de la redacción de las cartas son los mismos que advertí en los momentos en los que se formaron mis heridas infantiles. Abandono, traición, rechazo e injusticia. Reconozco que en el curso de mi vida estas sensaciones, lamentablemente, las he revivido en situaciones en que las heridas se han reactivado. Comprenderlo
es el primer gran paso hacia la sanación. Carta a la abuela. Llegó mi hermano Omar pálido como un papel, ojos como platos. Ha sucedido una cosa grave. La abuela ha muerto. Nuestra prima también. Silencio absoluto. 3 disparos al abdomen. Ha sido el abuelo. Tarde o temprano terminaría así, dije. Mis hermanos, mi cuñada y mi mejor amigo me miraron perplejos. ¿Quién agarrándose la cabeza? ¿Quién con los brazos en jarra? ¿Quién con la boca semiabierta? Voy a ducharme. Esta noche voy a Le Fou con Janina. Volveré temprano. Mañana a las 7 tengo que estar en casa de Fabiana para cuidar sus pequeñas, dije. Una vez salida de la larga y relajante ducha, estaban todos aún allí. Omar me preguntó asombrado: «Vivi, ¿has entendido lo que te he dicho?». Intervino César invitándolo a no insistir. Mi amigo me miró con un gesto de complicidad, sin decir nada. Respondí: había dicho que vivir en esa casa era como vivir en un infierno. Pedí permiso para retirarme, besé tiernamente a cada uno en la mejilla y salí. Los primeros pensamientos empezaban a presentarse en mi mente. Deseaba solo distraerme y no pensar. Hagamos un brindis, Janina. ¿Por qué? Porque estoy viva. No hagas caso, le respondí. Abuela, desde el inicio nuestra relación no fue de las mejores. Cuando la tía decidió mandarme a vivir contigo, apenas si nos conocíamos. No quería vivir con gente prácticamente extraña. Me alcanzaban los dedos de una mano para contar las veces que te había visto antes de la muerte de mis padres. No quería separarme de César, obligada a vivir a 200 kilómetros del único elemento de mi familia que me quedaba. No quería una casa grande y bonita. No quería pasear a bordo de autos lujosos, ni siquiera ir a la mejor escuela. Quería solamente a mis hermanos. No quería que me hiciera sentir pecaminosa, porque la naturaleza estaba transformando mi cuerpo de señorita. No quería tus monólogos feministas sobre cuán sucia fuese la mente de los hombres. Encontraba profundamente injusto no poder tener amigos solo porque estaba creciendo. Me sentía sola, a soportar tus gritos, tu rabia, cada vez que no seguía tus reglas o que trataba de expresar mis pensamientos. ¿Cuántas veces me has gritado enojada que era igual a mi padre? Para mí serlo era un orgullo, abuela. Me daba fastidio cuando usabas palabras maravillosas para describir a mi madre, y el minuto después te dirigías al tío en modo despreciativo, diciéndole que era un borracho, un bueno para nada. Me creaba tanta confusión observar que una madre tratara de ese modo a un hijo. No quería tener que levantarme del lecho a escondidas para poder tomar mates con él, porque tú me lo impedías. No quería despertarme asustada a la madrugada porque tú y el abuelo discutían, gritando y amenazando suicidarte mientras tomabas todas esas píldoras. No quería tener que quedarme a escuchar atrás de la puerta cuando volvía de la escuela para tratar de entender si estaban peleando. Era importante notarlo enseguida para poder esquivar objetos voladores y refugiarme en la habitación del tío, que primorosamente me había dado una copia de sus llaves. No quería ese peso en el estómago y esa angustia cada vez que nos sentábamos a la mesa. No quería rostros tiesos y miradas opacas. No quería sentir esa ansiedad de llegar al final de las comidas e inventarme cualquier excusa posible, como las tareas escolares,
para escapar de tremenda situación. No quería sentir esas desbordantes ganas de desaparecer. Quería una familia normal, al menos como la de mis coetáneos. Quería un abrazo, un beso, una sonrisa, una caricia cada tanto, un poquitito de afecto. Quería poder ver a mis hermanos sin tener que pedirlo insistentemente por meses. Quería que te acordaras de mi cumpleaños, porque era mi cumpleaños, y no porque faltara una semana para el tuyo. Cuando cumplí 12 años, el abuelo decidió festejarlos llevándonos a comer el domingo siguiente a su restaurancito preferido. Éramos 4 seres en silencio, ocupados en comer educadamente, conscientes de que de fiestero no había nada. El abuelo comentó a Eduardo, el camarero, que era mi cumpleaños. Cuando terminamos nuestro almuerzo, se avecinó con una pequeña torta, rellena con tanto dulce de leche, tanta crema de leche y una velita color rosado. Increíble. No podía creer a mis ojos. El señor Eduardo, que me veía por cerca 2 horas, una vez a la semana, se había tomado el trabajo de regalarme una torta. Le agradecí con cortesía, haciéndole notar que era mi gusto preferido. Él me respondió diciéndome: «Señorita, usted pide siempre los duraznos con mucho dulce de leche y mucha crema. Espero le agrade. Regalo de la casa. Muchas felicidades». En una difícil combinación de educación y velocidad, terminé el regalo del señor Eduardo en pocos bocados. Le pregunté al abuelo si la idea del dulce regalo fuese suya. Me contestó que la idea había sido del señor Eduardo. Estaba igualmente complacida, porque ese domingo el señor Eduardo obtuvo una abundante propina y un lugar en mi corazón. ¿Sabes, abuela? No hay nada que perdonar. Hace ya tiempo que he dejado de tener pesadillas relacionadas a aquellos recuerdos. No me he convertido en una persona violenta. Gracias al apoyo de mis hermanos, he aprendido a apreciar y disfrutar mi femineidad, confirmar cuánta pureza y magnificencia puede anidar en la mente de los hombres. He aprendido a observar con atención las miradas y gestos de las personas, logrando comprender en ellos lo que tantas veces no dicen las palabras. Esos 4 años vividos en aquella casa han reforzado mi instinto de sobrevivencia, mi capacidad de observación, mi intuición, y con el pasar del tiempo se han transformado en otra extraña historia para relatar. Después de esta carta, te voy a dejar ir en paz. Te he dicho lo que la pequeña Vivi nunca se atrevió a decirte. He comprendido que aquella era una situación que ni siquiera ustedes podían gestionar, que estaban llenos de dolor. No podemos dar lo que no poseemos. Finalmente logro despedirte sin algún rencor y deseando con todo mi corazón que descanses en paz. Y, a pesar de todo lo sucedido, hoy siento la necesidad de reconocerlo y decírtelo. Te quiero, nona. Siempre te quise. Me quedaré con el recuerdo del señor Eduardo, su elegancia, su gentileza. Tanto lo sabíamos ya, que tarde o temprano terminaba así. Vivi. ¿Cómo anduvo? Calma absoluta. He terminado la jornada en el sofá, a charlar con mis hijos.
comienzo a convencerme de que estas cartas puedan curarme realmente. Me pregunto por qué no lo he hecho antes. Siento una sensación de alivio. Puedo sentir cómo el nivel de cortisol disminuye en mi cuerpo. He transcurrido una jornada serena, casi ordinaria, excepto por una cosa. Me siento ligera, extrañamente en paz conmigo misma. Carta a mi tío. Aquella vez había violado una de las tantas reglas. Me dirigía a la cocina en puntas de pie, mordisqueándome los labios como de costumbre. Querido tío, nos conocíamos bien. Cuando me viste entrar, fingiste una mirada de desaprobación que casi instantáneamente se transformó en una sonrisa divertida, seguida de un advertimiento. Si te ve la abuela. Yo, con calma y resignación, te respondí, si no me grita por esto, lo hará por otra cosa. Una raya más al tigre. No la nota ninguno. Mimaste una gran carcajada y me llenaste de besos, con esa barba durísima que tanto raspaba. Tomamos mate, mientras me contabas tu día y alguna historia de tu infancia. Contigo me sentía al seguro, serena, casi alegre. Has sido tú a darme la idea de comenzar a ir a misa para tener la posibilidad de encontrarme con ese muchachito que tanto me gustaba, sin que la abuela lo pudiera sospechar. Has sido tú a decirme que en el club donde jugabas a las cartas había un teléfono que me habrían prestado cada vez que quisiera hablar con mis hermanos, simplemente presentándome como tu sobrina. Tito, diminutivo de Angelito. Tú realmente lo eras para mí. No bebía antes de que Rosa me abandonara. No tenía vicios. Luego me convertí en un borracho. La abuela tiene razón. No he hecho nada bueno en la vida. Ni siquiera el padre he sabido ser. Nunca tuve las agallas. Nena, tu madre y yo éramos uno solo. Nos queríamos tanto. Sé que la extrañas, Vivi. Yo también la extraño mucho. Un día tendrás que intentar volver con tus hermanos cuando te sientas lo suficientemente fuerte. Usa siempre esa cabecita, verás que te llevará lejos. Ellos nunca cambiarán. Serás cada vez peor. Yo no puedo hacer mucho. Soy solo un borracho inútil, pero no permitiré que te hagan daño. Y además, hey, vamos, eres muy buena esquivando, eres ágil y rápida. Ellos son pesados y viejos. De esta manera te relacionabas conmigo. Tú no me has juzgado, me has escuchado, te has mostrado con naturalidad, con el corazón en la mano. No has tratado de hacerme creer que eras un héroe. En tu vulnerabilidad he conocido el amor puro, ese que te llena de oxígeno y te envuelve en un aura mágico, por el solo hecho de dar. Me arrepiento de haber partido de esa casa olvidando aquella cajita de música, donde conservaba esos 4 corazoncillos de papel que me regalaste en cada uno de mis cumpleaños. He olvidado mi tesoro. Me he olvidado de ti por tantos años. Te he guardado en un rinconcito de mi mente, con una frase que describe una característica tuya. Tener el corazón muy grande hace daño. Hoy quiero ponerte en vidriera. Quiero convencerme de que no es verdad, que es solo una mentira que me contaron mis miedos. Tener el corazón grande debe ser hermoso. Llenarlo de vida,
debe ser mágico. Lograr demostrar respeto y bondad a quien nos hirió, creo que sea un milagro de la vida. Escribirte, sacarte de aquel escondite de mi mente, respirarte, ha sido como envolvernos en una tibia manta, sentados delante del fuego, en una fría noche de invierno. Ahora beberé el mate. No, mejor no. Una buena copa de vino a nuestra salud, sin caminar en puntas de pie. No quiero seguir haciéndolo. No recuerdo que alguna vez me hayas dicho te quiero, y me da un gran placer, porque has hecho algo mucho mejor, algo extraordinario. Me lo has demostrado. Tú eres mi héroe. Vivi. ¿Cómo anduvo? Empiezo a identificar el motivo que me lleva a alejarme de las personas generosas y amorosas. No quiero caer en sus redes. Me dan miedo. Podría terminar siendo como ellos, o peor todavía, amarlos con devoción y después perderlos. Y así volvemos al abismo del miedo al abandono. Me da vueltas en la cabeza un pensamiento. El modo en que vemos al prójimo en realidad define a nosotros mismos. Comienzo a entender una cosa más. La pequeña Vivi ha visto que personas nobles y generosas de su vida han sido disminuidas, faltadas de respeto, a veces despreciadas y humilladas. No eran felices. Íntimamente, Vivi deseaba ser como ellos, pero temiendo que le sucediera lo mismo, ha puesto en práctica una estrategia: mostrarse al mundo como el exacto opuesto de lo que es. Es típico en la naturaleza. No falla jamás. Piensa en esos peces pequeñitos que se mueven en cardumen para hacer creer a los predadores que son un grande e imponente pez. Podría dar la culpa a esos fascinantes documentales sobre la naturaleza, pero aquí se trata de curarse. Decido perdonarme y extrañamente no me resulta difícil, porque al final de cuentas la mía fue una cuestión de sobrevivencia.